Cuando la policía abrió la puerta de aquel apartamento, encontraron a un hombre muerto dentro de una bañera vacía. No había agua, no había sangre, no había señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza, pero había algo que convirtió aquella muerte en uno de los casos más extraños de 1991. Ecos de la penumbra. Había sal por todo el apartamento, en las esquinas, a lo largo de las paredes, incluso afuera en el porche. Y entre aquella sal había crucifijos y velas completamente consumidas. El hombre se llamaba Christopher Case. Tenía 35 años. Durante los últimos días de su vida había estado diciendo exactamente lo mismo a sus amigos. Alguien está intentando matarme. Lo extraño es que Christopher sabía exactamente cuándo creía que iba a morir. Una semana antes de que encontraran su cuerpo, Christopher había conocido a una mujer. Era abril de 1991. Christopher había viajado a San Francisco por trabajo. Durante el viaje conoció a una mujer con quien comenzó a conversar y los dos tenían intereses en común. Uno de ellos era la música antigua. La conversación se terminó convirtiendo en una cena y, según el relato de Christopher que posteriormente le hizo a sus amigos, aquella cena comenzó de manera completamente normal, hasta que ella intentó acercarse sentimentalmente a él. Christopher la rechazó. Entonces, según su propio relato, la mujer cambió. Christopher dijo que ella le aseguró que era una bruja y que iba a maldecirlo. También le dijo que moriría dentro de una semana. Lo curioso es que Christopher no parecía ser un hombre obsesionado con la brujería. Una amiga que lo conocía desde hacía años lo describió como una persona estable y saludable, y según ella, Christopher no era alguien que creyera particularmente en este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué empezó a tener miedo? Después de regresar a Seattle, comenzó a llamar a sus amigos. Al principio parecía simplemente preocupado por aquella extraña apariencia, pero poco a poco sus llamadas cambiaron. Christopher comenzó a decir que algo estaba intentando hacerle daño. En una de estas comunicaciones dejó un mensaje que, según su amiga, decía: "La gente está intentando hacerme cosas". Sus amigos empezaron a preocuparse, no porque creyeran necesariamente que una bruja lo estaba maldiciendo, sino porque Christopher parecía estar realmente aterrorizado. Entonces empezó a hacer algo todavía más extraño. Christopher empezó a buscar formas de protegerse. Compró libros relacionados con lo oculto, buscó ayuda y dentro de su apartamento comenzó a colocar objetos religiosos: crucifijos, velas y sal. La sal fue colocada siguiendo las paredes y en las esquinas, también alrededor de la entrada. Para Christopher, aquello no era decoración, era una barrera contra algo que él creía que estaba intentando entrar. Sus amigos intentaron comunicarse con él varias veces, pero Christopher dejó de responder las llamadas. Una de sus amigas, muy cercana, preocupada por lo que estaba escuchando, llamó a la policía para pedir que comprobaran que estuviera bien. Entonces la policía acudió al apartamento, pero no tuvo ninguna respuesta. Después, Christopher volvió a comunicarse. Su amiga recibió uno de los últimos mensajes. Christopher estaba convencido de que algo lo estaba atacando y estaba muy convencido de que aquella podía ser su última noche. Vámonos al día siguiente. Aquí yo quisiera hacer una pausa y preguntarte, ¿tú crees que realmente le estaba pasando algo a Christopher sobrenatural o crees que simplemente era su paranoia? Porque vamos a recordar que él no creía en la brujería. Normalmente cuando las personas son escépticas a este tipo de temas, pues es un poco menos probable de que la sugestión llegue, pero no imposible. Vámonos al día siguiente, cuando la policía regresó. Esta vez la puerta de Christopher estaba abierta y dentro encontraron a Christopher Case. Estaba completamente vestido dentro de una bañera vacía y no había ninguna señal evidente de una pelea o de algún tipo de atraco. No había signos de que alguien hubiera entrado violentamente y tampoco había evidencia de que hubiera sido asesinado. Pero alrededor de él estaba todo aquello que había preparado para protegerse. Durante los primeros días, la muerte fue considerada sospechosa. La policía quería saber qué había ocurrido, incluso ya se esperaba el resultado de los análisis toxicológicos, pero finalmente llegó la explicación médica.
Christopher Case había muerto de miocarditis aguda, una inflamación del corazón. No fue declarado asesinato. No hubo evidencia de que alguien lo hubiera atacado y nunca se pudo demostrar que la misteriosa mujer de San Francisco hubiera tenido algo que ver con su muerte. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con Christopher Case? Porque en este caso podemos explicar su muerte. La medicina sí encontró una causa, pero hay preguntas que aún permanecen aquí. ¿Quién era aquella mujer? ¿Realmente existió? ¿Christopher realmente tuvo aquel encuentro? ¿Por qué estaba tan convencido de que iba a morir? ¿Y cómo pudo saber que algo terrible estaba a punto de ocurrirle? Tal vez Christopher simplemente estaba enfermo y el miedo convirtió los síntomas de una enfermedad desconocida en una historia de brujería. O quizá su miedo fue provocado por algo que nunca podremos comprobar. Lo único que sabemos con certeza es que una semana después de aquel encuentro, Christopher Case estaba muerto. Y hasta hoy nadie ha podido demostrar que aquella mujer ni siquiera existió. Hay historias que dan miedo porque no sabemos qué ocurrió. Pero ahora lo más importante, déjame saber qué es lo que tú piensas que ocurrió. Me gustaría saber si conoces de otro caso que te gustaría que investigara y lo podemos platicar en el siguiente video. No olvides suscribirte y seguirme para que no te pierdas ninguna de estas historias. Hasta luego.